Y muy buenas conspiraticos, ¿qué tal? Hoy de nuevo, de regreso, una vez más con este podcast que la verdad, cada vez que se va pasando el mes, más falta me va haciendo, Sebas. Sí, ¿qué dice ¿Qué tal? Juanjo? Hoy Solo bueno. con la noche 17, hoy un temazo. Espérense al contenido, ténganle fe al contenido Téngale del fe. episodio de hoy porque es bastante bueno. Se las trae y fue un episodio muy pedido por muchos de ustedes. ¿Algunos anuncios, Juanjo? Bueno, yo quería meter ahí como quien dice la pata muy tico, Sebas. Y si me das el permiso, bueno, quería decirle a los conspiraticos que, bueno, gracias a Dios, primero que todo. Y estoy empezando con un emprendimiento propio. Eso. Bueno, ya vos lo conoces, Sebas. Y es con una venta de batidos. Ahí, por si lo quieren buscar en Instagram y en Facebook y en TikTok, sale como Costa Blend. Entonces, para que tal vez me peguen el empujón ahí, para todos los que son de Cartago, Taras o cercanía, que se puedan dar la vuelta. Y los que no son de Cartago y pasan por Cartago, también, o sea, recomendadísimos los batidos. Les sugiero el de banano con chocolate, es bastante Sí, bueno. es el único que se pide. Y de hecho es que está sobre una zona, bueno, una salida alterna para San José. Entonces, para los que vienen y salen, les queda apenas. Súper, felicidades, Juanjo. Muchas gracias. Por otro lado, tenemos anuncios de los miembros premium nuevos. Nuevos miembros premium Caldosa, Jorge Fallas, Josué Mena, Floriana Zamora y Cindy Barrantes. Miembros Fresco Leche nuevos tenemos a Alexander Escalante. Y vamos a también anunciar un agradecimiento, como siempre lo hacemos, para los miembros, un agradecimiento especial para los miembros Fresco Leche. Verónica MV, Joshua Monge, Francisco Ramírez, Susana Vega y George Lemaire. Los invitamos a hacerse miembros premium para que puedan tener acceso a diferentes beneficios, digamos, en el canal. Eh, videos exclusivos, videos nuevos, historias cortas y contenido por ahí extra. También el grupo de WhatsApp que es privado para miembros premium, por ahí lo tenemos. Entonces, si les gustaría apoyarnos por ahí, súper agradecidos con eso. Y bueno, Juanjo, ¿qué datico traemos para hoy? Ok, Sebas, hoy vamos con un datico algo extraño, pero que en lo personal me llamó mucho la atención desde que lo vi. Es algo que muchos saben, pero estoy seguro que muchos y tal vez varios conspiraticos aún no. ¿Sabían que hay una estación de radio que lleva décadas transmitiendo en línea? En serio. Pero digamos, solamente como en línea o también a nivel de ondas de radio. Bueno, en realidad lo hace de las dos maneras, pero realmente directamente está haciéndolo en una onda de radio de onda corta. Pero hay un canal, de hecho lo pueden buscar en YouTube o si no, tal vez por ahí en comentarios o en la descripción le vamos a dejar el link que hace un live 24/7 de esta transmisión. Ah, ok. Ok, sí, uno puede escucharla en línea, no necesariamente por radio FM. Ah, Exactamente. ya, ok. Porque realmente para poder escucharla tenés que tener un radio que sea de onda corta, que la verdad ya ahora son muy escasos. Lo raro de esto es que, bueno, tras de que es una transmisión literalmente que no para desde el año 76 aproximadamente, hay gente que dice que esto empezó a transmitir después de la Segunda Guerra Mundial, pero también hay gente que dice que fue a partir del año 76. Entonces, bueno, hay dos incógnitas ahí, pero de que lleva bastante tiempo, lleva. Lo extraño de esto es que es un zumbido, es lo único que se escucha en la radio, pero en el momento en donde se pone extraño es que hay momentos determinados, no se sabe cuándo ni en qué momento, ese zumbido se detiene y se empiezan a escuchar voces humanas. Son voces en ruso que empiezan a decir palabras extrañas, a veces son nombres también, o en algunas ocasiones números. Entonces ahí es donde tal vez yo lejos los conspiraticos. Yo en lo personal creo que puede ser tal vez algún tipo de lenguaje en clave o algo similar. Hay gente que dice que son como un tipo de lenguaje militar, código militar, o hay gente que también dice que es un código nuclear, que es algo totalmente, bueno, a mí me voló la cabeza porque tal vez puede ser una radio que esté mandando mensajes con algún tipo de peligro o algo similar. Sí, quien quita que sea como un tipo de radio que tienen digamos, la élite, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces ellos tienen un sistema que logra decodificar la señal y nosotros no sabemos qué dice. Exacto. Y se comunican por ahí. O de ahí, quien quita que
a pesar de que sea una señal de onda corta o algo así, proveniente de otro lado, no sé, o sea, Es que es es como... algo, la verdad que sin respuesta. O sea, Sí, yo podría pensar que es simple y sencillamente un sonido que se mete por el radio, pero lo extraño es que ellos cambiaron de frecuencia. ujú, Entonces, el solo hecho de cambiar de frecuencia, entonces significa que está activa. ujú. Qué curioso, sí. Yo me acuerdo que yo hace un tiempo hice un proyecto que era de hacer como una radio FM, súper fácil, súper barato, pero era de un rango pequeño, digamos, Pequeño. como en mi casa, un par de casas y listo. Ajá. Porque bueno, es ilegal montarse sobre una Una frecuencia. frecuencia, ¿verdad? Que alguien ya paga. Entonces, está interesante y está extraño. Por ahí nos queda la tarea Exacto. de escucharlo, meternos ahí en línea para ver qué se escucha ahí, güey. Sí, que los conspirativos tal vez nos digan para ellos qué significado tiene o Ujú. qué creen que están haciendo Sí, con esta radio. sí, sí, interesante. Bueno, vamos con las historias del cafetal de hoy. Hoy traemos dos, una cortita y una más larga. Vamos a empezar a escucharlas, Juanjo. De buenas, Sebas. La historia del cafetal. Hola conspiraticos, aquí les traigo mi historia. Eh, para empezar, quiero recalcar que soy una persona, a pesar de que soy creyente, no soy una persona religiosa y soy una persona un poco escéptica con temas un poco, ¿verdad?, paranormales, por así decirlo. Bueno, por parte de la familia de mi madre, mi abuela falleció por allá del 2011. Para ser más exacto, el 13 de junio del 2011 falleció. Tiempo después ella empezó, bueno, varios familiares empezaron a soñar con ella. Una familiar comentó que en un sueño ella le dijo que las fechas o números 13 y 2 iban a ser importantes en la familia, para bien y para mal. Resulta y acontece que después de un tiempo de eso, un primo de nosotros se enfermó. Él se enfermó en agosto, creo que pasó internado y falleció el 2 de septiembre. Falleció el 2 de septiembre. Luego otro familiar, un tío, él le dio un cáncer y falleció, no recuerdo el mes exactamente, pero falleció fecha 13. Si quieren más coincidencias, resulta que, bueno, yo tengo dos hijos. Tengo un hijo que nació el 13 de febrero, nació 13 del 2. Y mi segundo hijo nació el 4 de febrero del 2023. Y resulta que si yo agarro y pongo la fecha 4-2-2023 y sumo los dígitos, 4 más 2 más 2 más 2 más 3, la suman 13. Han sido coincidencias que han quedado ahí, y siempre las remarcamos en la familia, de que era un mensaje de mi abuela y de que esas fechas iban a traer pues alegrías o tristezas a toda la familia. Saludos y excelente podcast. Bueno, Juanjo, una historia del cafetal bastante numeróloga, no sé cómo decirlo. No sé, Sebas. Sí, la verdad que él lo ve bastante, bueno, paranormal, como dices, y es algo muy extraño. Desde mi punto de vista, yo también he llegado a escuchar que a veces la vida o hasta Dios o muchas veces estos mensajes del destino se te, se te plasman de esa manera. Muchas veces los números es como lo más directo a recibir algún tipo de mensaje y tal vez sí puede estar muy relacionado con la abuela. Hay que ponerle mucha atención a veces porque también dependiendo del número puede ser algo así bastante extraño. Sí, 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 estaba bastante interesante. Pasamos de una vez con la siguiente historia. Saludos conspiraticos, muchas gracias por darme la oportunidad. Mis historias tratan sobre la Junta de Protección Social ubicada en San José entre el Hospital de Niños, el Hospital Geriátrico y el Hospital San Juan de Dios. Imagínense el montón de historias. Entre ellas, hablando con las personas de seguridad de la Junta,
me comentaron que se ve una monja, que se ven sombras y que incluso en cámaras muchas de estas evidencias quedaron guardadas, pero que no, como no eran importantes para su labor, debían ser borradas. Ahora sí vienen mis historias. La primera data de diciembre del 2018, cuando se estaba jugando al gordo navideño. Nosotros teníamos que esperar en el taller de impresión a que nos dieran la lista para tirar la lista de lotería que iban a venderse a partir del siguiente día. Y se hacía a la medianoche para que saliera lo más pronto posible. La historia trata de que yo estaba en diseño en ese momento. El taller de impresión es un pasillo muy largo y a lo largo del pasillo están las diferentes entradas a las diferentes secciones. Diseño estaba a un lado al final del pasillo y debía ir hasta el otro sector. Entonces yo estaba en diseño esperando los documentos con la parte legal y todo. Ya se revisó, se envía una plancha de impresión, se lleva a la maquinaria para sacar estas listas y resulta que me piden otra. Entonces yo vuelvo a mi oficina, pero esta vez sola. Y ya que imprimo el documento solicitado, voy caminando hacia el otro lado del pasillo y voy viendo las diferentes secciones que en ese momento estaban apagadas porque no había nadie, era medianoche. Y cuando voy viendo debajo de la maquinaria de guillotina, habían unos piecitos de un niño. No sé cómo llegué al final del pasillo con el documento que me pidieron. Llegué seguro pálida o descompuesta que me solicitaron mejor irme de ahí. Otra de las historias un poquito más avanzada, tal vez al 2020, fue un día, era mediodía, que me solicitaron que fuera a almorzar, porque ahí se trabaja así como con horarios. Fui a almorzar, bajé al sótano donde está este taller de impresión que les comento, que todo es con seguridad, se entra con huellas. Entré a mi sección, que tiene una puerta metálica grande en ese momento, y cuando entré había una puerta de vidrio que dividía otra área donde estaban las computadoras. Luego que entré, veo por medio de la puerta de vidrio a mi compañera sentada en una computadora, todo muy bien, y veo algo oscuro al lado de ella. Y yo dije, es el jefe, todo bien ahí. Cuando me voy acercando, esta puerta de vidrio que es automática se abre y esta cosa negra se levanta y se va. Y le digo a mi compañera que ¿dónde está mi jefe? Que lo acabo de ver a la par de ella. A lo que ella me responde que él se fue desde que yo me fui a almorzar y no ha vuelto. Y yo dije, es que había algo oscuro al lado suyo. Y me dijo, con razón, tenía frío. Y no solo estas, hay muchas historias más. Muchas veces estuve ahí sola y sentía que pasaba algo caminando al lado de esta puerta de vidrio o detrás mío. Muchos me dijeron que grabara, pero me daba mucho miedo. Y así siguen las historias a lo largo de toda la Junta de Protección Social. Saludos. Juanjo, ¿qué le parece esa historia del cafetal? A mí en lo personal me impactan mucho estas historias cuando hay un testigo, ya sea ocular o un testigo que escuchó, pero que tal vez ese testigo, no sé, como que no fue consciente de lo que vos sentiste o de lo que está pasando. No sé qué pensás vos. No sé, Sebas, bueno, primero ya entramos en lo que a mí me gusta, que siempre es el terror. Y a mí lo que me impacta es, sinceramente, que hasta la piel de gallina se me pone, es cuando hay algo paranormal, pero referente a niños. Ah, sí. Yo no sé si a vos te pasa, pero cuando tiene que ver con niños, a mí la verdad, no sé, mi cabeza se imagina risas de niños o algo similar, no sé. Pero como vos lo decís, tal vez es impactante, digamos, el que pudo haber sentido ella al ver que estaba eso a la par de ella y el solo hecho de que ella le dijera que estaba sola. Bueno, yo primero ya me hubiera asustado y luego la reacción de ella, o sea, simplemente nada más decir, con razón tenía frío. Sí. Yo la verdad que en el momento me hubiera ido de ahí. Y al parecer, la Junta de Protección Social entonces guarda más secretos, bajo más misterios, entonces... Sí, tal vez hasta podríamos investigar ese lado. Sí, si alguno también en los comentarios, no sé, nos pudiera poner alguna historia que conozcan o que les haya pasado, sería genial leerlos. Sí, porque al parecer está como o en medio o rodeada de dos grandes lugares paranormales. Sí. Bueno, pasamos al tema de hoy, Juanjo.
De una, Sebas. La oscura conexión de Hitler con Costa Rica. Bueno, y como les decíamos, venimos con un temazo, Juanjo. Un tema muy pedido en las 16 pasadas noches en los comentarios. Bastante. Y bueno, al fin pudimos ya hoy grabarlo. Este tema fue sugerido por los miembros premium, entonces es otra de los beneficios que tienen los miembros premium a la hora de escoger temas. Y bueno, en cuanto a spoiler, un pequeño spoiler para que se queden hasta el final, tenemos una posible carta de Hitler a Costa Rica. Imagínense eso, ¿verdad? Después, un posible campo de concentración en Costa Rica. O sea, es algo que a mí me voló la cabeza. A mí también, la verdad. ¿Y qué más traemos, Juan? O sea, bueno, también tenemos un posible monumento nazi en Costa Rica. Y aunque no lo crean, Sebas y conspiraticos, una declaración de guerra de Costa Rica a Alemania. Eso está muy, muy volado. Está muy volado. Sí, sí. Pero bueno, empecemos de una, Juanjo. De una, Sebas. Ok, conspiraticos, para ponernos en principio en contexto, tenemos que empezar hablando por lo que es la inmigración alemana. Hay un artículo llamado La inmigración alemana en Costa Rica y fue escrito por Christine Bert, en la que menciona que la inmigración alemana se divide en 3 grandes etapas. La primera empieza claramente desde sus inicios hasta 1871, año en el que fue fundado el Imperio Alemán. La segunda etapa va desde 1871 hasta 1918 y la tercera etapa va desde 1918 hasta 1919 hasta lo que fue la Segunda Guerra Mundial en 1939. Los primeros migrantes llegaron en 1825 y 1826 y para 1850 el grupo en nuestro país de inmigrantes alemanes seguía siendo pequeño, pero según los registros para 1864 ya residían 164 alemanes en Costa Rica. Pero Sebas, acá la pregunta es, ¿cómo empezaron a inmigrar los alemanes a nuestro país? Bueno, se dice que la gran mayoría fueron impulsados por la mala situación económica en Alemania y además por la fallida revolución de 1848. Además, los gobiernos liberales de Costa Rica, como por parte de convertir la economía tica en un modelo agroexportador, impulsó la llegada de europeos blancos al país. Casualmente un perfil que encajaba a la perfección con los alemanes. Y como parte de esta inmigración, además de muchos comerciantes, también venían viajeros, venían académicos y artesanos vinculados a proyectos de colonización como los que impulsaba Alexander von Bülow. Sí, estaba fea la situación en Alemania entonces. Sí, la verdad, o sea, para que empezaran a arribar de Alemania en ese entonces, tiene que haber estado ruda y además lo van a ir viendo que después de eso todavía se pone aún peor. Qué rajado, y como hoy es un país de primer mundo. La potencia, exactamente. Conspiraticos, y algo muy importante y una característica notable de esta población es una rápida integración en la élite costarricense. ¿Y de qué manera lo hicieron? Pues resulta que el matrimonio se convirtió en un mecanismo clave para ellos para tejer esos lazos y estar aún más cerca de las familias influyentes en el país. Sebas, y por acá les vamos a mostrar un pequeño gráfico en donde se va a mostrar el crecimiento que hubo de la inmigración alemana en nuestro país, pero también van a notar cómo hubo también un descenso notable en un momento determinado. Por ejemplo, podemos ver que se muestra con claridad oscilaciones de 342 alemanes en el año 1892 y brincó de 342 alemanes a 685 en el año de 1927. Un salto que casi llega al 50% en 35 años. Sin embargo, acá es donde vamos a ver el descenso que les mencioné antes. Y resulta que la cifra cayó de 685 a 360 alemanes, prácticamente el mismo nivel del inicio. Esta baja se explica por interminables expropiaciones y sobre todo porque hay muchos alemanes que se naturalizaron costarricenses y dejaron de aparecer como extranjeros en las estadísticas. Bien, Juanjo, y ahora nos movemos a la declaratoria de guerra de Costa Rica a Alemania. Esto fue ya en mayo de 1918. En ese entonces, Federico Tinoco había tomado el poder de una manera militar, ¿verdad? Con un golpe de estado, y su gobierno no había sido reconocido por Estados Unidos.
Esto le cerraba créditos, comercio y todas esas oportunidades, ¿verdad? Porque pues no ser reconocido por Estados Unidos es como una bronca, siempre ha sido una bronca, ¿verdad? Sí. El gobierno de Costa Rica ya había roto relaciones con el Imperio Alemán en septiembre de 1917, pero este Federico Tinoco buscaba una manera de congraciarse con Washington. En una sesión secreta del Congreso en mayo de 1918 se aprobó el decreto que ponía a Costa Rica en estado de guerra con Alemania, y la prensa lo que hizo fue publicarlo al día siguiente. Este movimiento, Juanjo, fue estratégico porque él pensaba que declarándole la guerra a Alemania ya iba a ser aliado de Estados Unidos y ya Estados Unidos le iba a reconocer su gobierno y ya le podía desbloquear sus créditos, sus oportunidades económicas y demás. Pero no, realmente Estados Unidos mantuvo la línea y no reconoció el gobierno de Federico Tinoco a pesar de haberle declarado la guerra a Hitler. O sea, no le funcionó la jugada. Pero Juanjo, Costa Rica no envió como tropas o el ejército o algo a la guerra, digamos, sino lo que hizo fue confiscar unos cuantos barcos que estaban en algunos puertos de Costa Rica, unos barcos alemanes y algunas propiedades de alemanes. Eso fue todo lo que hizo. Y aquí pasó algo gracioso, Juanjo, porque Costa Rica, al no ser reconocida, no fue invitada al Tratado de Versalles. Entonces técnicamente quedó en guerra con Alemania sola durante el tiempo de que Federico Tinoco era el presidente. Ya después vino Julio Acosta, que fue el presidente después, y él normalizó las relaciones. Para este punto, Sebas, cuando Adolfo Hitler llega al poder, ya Costa Rica en ese momento estaba gobernada por Ricardo Jiménez Oriamuno y mantiene relaciones diplomáticas plenas con Berlín. Aquí es donde nace el Instituto Costarricense del Café, que lo que hace es organizar la cadena productiva y aparte también defender los precios en el exterior. Ya para este punto de por sí su gran comprador ya era Alemania. Además el Reich impone las cuentas ASCII Mark y los exportadores costarricenses empiezan a cobrar el café con esta moneda, que además se vuelve inconvertible y solamente la pueden utilizar para intercambiar maquinaria, medicinas o medicamento y también fertilizantes. Sí, era como un tipo de trueque ahí, ¿verdad? Como Exacto. café, okay. Es como una moneda que solamente entre ellos pueden intercambiar, supongo. En 1932 nace también en San José un pequeño grupo llamado el NSDAP. Este grupo contaba con 66 miembros y realizaban actos dentro de un club alemán y además de eso repartían propaganda. Pero aparte, aún así, seguían siendo la minoría dentro de la colonia germana. Sí, fue como un grupito ahí de personas alemanas. Sí, exacto. Fue como el inicio, de hecho, del grupo alemán. Como un grupo, digamos, de inicial, pero en Costa Rica, ¿verdad? Exacto. Ok. Entonces, conspiraticos, en resumen, para 1933 fue la luna de miel comercial para Costa Rica, aprovechando la demanda alemana para colocar su grano y además para modernizarse con bienes industrializados, mientras que Berlín aprovechaba los ASCII Marks para conseguir café sin gastar divisas fuertes. Todo este equilibrio cambió cuando León Cortés intensifica los vínculos con el gobierno alemán. Sí, era como el mielero, ¿verdad? De Alemania con Costa Rica. Era una alianza del momento. Y que siento que fue fuerte. Sí. De hecho, Juanjo, esa relación era tan fuerte que hasta aquí se celebraba el cumpleaños de Hitler. Vamos a dejarles por acá una foto donde se puede ver esta foto del periódico La Tribuna, en ese entonces, del 22 de abril de 1936, y donde se ve que celebraron el cumpleaños de Adolf Hitler en el Club Alemán de Costa Rica. Y bueno, aquí ya nos movemos a 1935, 1936 con un personaje muy importante que ya vamos a ver por qué, Alfonso Acosta Guzmán. Él fue un doctor que él se formó académicamente en Alemania como médico y forense. Fue bastante notable. Y en 1936 el presidente León Cortés lo asignó como ministro plenipotenciario y lo mandó como un médico extraordinario, digamos, a un consejo médico que había antes de los Juegos Olímpicos de Berlín que se iban a jugar en ese entonces. O sea, imagínense lo notable que era, ¿verdad? Y durante la misión diplomática que le asignaron, este doctor fue huésped personal de Hitler en Múnich y él incluso recibió lo que es la gran insignia de la Cruz Roja Alemana. También se le dio un título de senador honorario de la Academia Médica Germano-Iberoamericana
Juanjo, lo que pasa es que este vínculo con los nazis de este doctor hizo que en algún momento, ya vamos a verlo más adelante, él entrara en la lista negra de gente que no le gustaba después a los ticos, ¿verdad? De los antinazis, e incluso su consultorio fue apedreado. Ya vamos a ver por qué más adelante esto ocurrió. Y aquí es donde ya entramos a lo curioso, Juanjo, la parte de la carta que envió Adolf Hitler a Costa Rica. Esta carta se dice que Hitler la envió como un tipo de agradecimiento a Costa Rica por el médico que había participado en el Congreso Médico de los Juegos de Berlín. No se tiene una traducción exacta en el Archivo Nacional, pero se tiene la creencia de que fue una carta de agradecimiento por ese motivo. Esta carta no es fácil de traducir porque se usa un tipo de escritura que era un poco diferente en la época y no todas las personas que hablan alemán entienden la carta, digamos. También se piensa, Juanjo, que esta carta realmente puede que no haya sido escrita directamente por Hitler, sino que la Cancillería lo escribía y después Hitler nada más le ponía la firma, ¿verdad? Que es como normalmente lo que hacen, ¿verdad? Exacto. Sí, pero digamos, al final de cuentas llevaba la firma de Hitler, como si fuera enviada por él, ¿verdad? Sí, es la importancia o el dato importante en ese caso en la carta. Sí, correcto. Lo primero que tenemos que saber, Juanjo, de esta carta es que esta usaba una caligrafía que se llamaba Sutterling. Discúlpenos ahí por el alemán, no hablamos nada de alemán. Entonces si pronunciamos mal ahí nos disculpan, pero sí. Esta caligrafía nació porque era muy complicada de leer y de escribir. De hecho demandaba muchas plumas, ¿verdad? De que ese entonces escribía con plumas. Y toda Europa, la mayoría se basaba en escritura en latín y todo eso. Y Alemania era el único que tenía este tipo de escritura gótica. Sebas, ya para este punto, en 1936 nace el primero y el único partido nazi en Costa Rica. Este partido nazi era una organización político nacionalista costarricense fundada en 1936. Este partido fue fundado por la población alemana del país y algunos otros costarricenses de origen europeo como españoles, italianos, etc. Estas reuniones las hacían en el club alemán y también en una finca de un italiano, creo que era. De un italiano, exactamente. Sebas, y este partido fue presidido por un ingeniero alemán llamado Max Effinger y incluyó dentro de sus miembros a ciudadanos prominentes, como por ejemplo el doctor Wexner-Rotter, que era doctor en el Hospital San Juan de Dios. Qué curioso, Juanjo. De hecho, ahora que mencionas a Max Effinger, este presidente León Cortés, imagínate que él lo nombró asesor de inmigración para poder regular la entrada de polacos judíos en ese entonces que se estaba dando. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, la simpatía que tenía el gobierno de Costa Rica en ese entonces por los nazis, ¿verdad? Aquí el detalle es que aunque se le conoce como el partido nazi, el nombre correcto probablemente sería Partido Nacional Socialista de Costa Rica. Aunque los historiadores modernos lo designan como partido nazi, esto es porque va a ser similar al partido nazi estadounidense. Esto se debe a que literalmente no saben en concreto cuál es el nombre correcto que darle a este partido. Y ahí había ya una misión clara de Alemania, que era alinear todas las comunidades alemanas de todo el mundo básicamente con los nazis. Ellos querían eso, que cada comunidad pequeña en cada parte del mundo estuviera alineada con los nazis. Sí, es increíble ver cómo desde el principio estamos viendo que hay pocos ciudadanos, pero aún así lo logran. Sí, esa fue la técnica de expansión de ellos en el mundo. Exacto. Ya para la década de 1930 empiezan a crecer los temores de lo que es la expansión de Hitler en el país y Centroamérica, principalmente entre los comunistas. Y esto se debe a que denunciaban el nazismo criollo, que era por parte de León Cortés, y aparte el nazi calderonismo por parte de Rafael Ángel Calderón Guardia y su entorno político católico. O sea, así es que ya para este punto se empezó a ver cómo las importantes inversiones que había realizado la comunidad alemana en nuestro país ya se empezaban a describir como el inicio para una dominación ideológica y militar. Y lo mismo se empezó a sospechar sobre miembros nazis en lo que era la política costarricense. Sí, de hecho ahí podemos meter a lo que estamos hablando ahora, a este señor ingeniero que lo metieron como asesor de inmigración, ¿verdad? Para las políticas antisemitas y todo esto.
Y obviamente eso ya iba cultivando ahí, ¿verdad? El nazismo en Costa Rica. Sí, yo siento que eso va desde el principio, desde tratarse de incluir en las familias. Sí, lo de la élite. Exacto, ya sí, desde ahí sí. empezaba. Primero con eso, después ya en la política. Ajá. Exacto. Esa fue la estrategia que ellos fueron tomando. Sebas, y es que para las autoridades proteger la democracia, la familia y la propiedad implicaban, por ejemplo, tratar a los judíos y comunistas como contaminantes de la nación. Literalmente eran tratados como gérmenes, perdón, y esto se debía a la crisis económica a inicios de la década de 1930. Entonces podemos concluir, Juanjo, que este partido nazi en Costa Rica no estaba inscrito oficialmente, ¿verdad? Como partido, pero sí era una comunidad muy, muy organizada. Y ya aquí, Juanjo, nos trasladamos a diciembre de 1941, que es cuando increíblemente Costa Rica le declara la guerra a Japón, un 8 de diciembre, y el 11 de diciembre se la declara a Alemania e Italia. Esto fue por el acontecimiento de Pearl Harbor, y Costa Rica tomó la decisión de declararle la guerra. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Que el 7 de diciembre de aquel año, Japón decidió pues bombardear la base de Pearl Harbor de los estadounidenses, ¿verdad? Y el mandatario de Costa Rica en ese entonces convocó a una sesión de emergencia para que los diputados aprobaran de manera de emergencia, ¿verdad? De manera extraordinaria ahí, una declaratoria de guerra a Alemania. Y en cuestión de 24 horas ya se dio el aval de los diputados y todo para que pudiera hacerse la declaratoria de guerra oficial, ¿verdad? De hecho, por aquí vamos a poner la imagen donde se dice: artículo único, autorizar al Poder Ejecutivo para que declare la guerra al Japón y a cualquier otra potencia no americana que cometa actos de agresión o declare la guerra a una de las repúblicas americanas y prestar el consentimiento del caso para el ingreso y permanencia de fuerzas terrestres, marítimas y aéreas de las naciones amigas en el territorio nacional, así como el estacionamiento de escuadras de dichas naciones en los puertos y zonas marítimas del país. Y en este otro podemos ver donde dice: se decreta que a partir de esta fecha existe el estado de guerra entre Costa Rica y Alemania e Italia, dado en la Casa Presidencial San José a los 11 días del mes de diciembre de 1941. Y las primeras consecuencias de esto no se hicieron esperar. Alemania tomó sus represalias y pues quitó reconocimiento a los cónsules costarricenses que habían en los países que ellos habían invadido, como Francia, Luxemburgo, Bélgica. De esta manera fueron las primeras consecuencias prácticamente diplomáticas que hubo. Pero Juanjo, la temperatura de todo este problema, de todo este conflicto, fue mayor o creció cuando se dio el hundimiento del barco San Pablo en Limón en 1942, en julio de 1942. Resulta que como parte de la operación Neuland, los submarinos alemanes U-159 y U-161 se reunieron en el Mar Caribe para poder coordinar sus acciones. Entonces festejaron algo que nunca se supo en Costa Rica, y que a pocas millas del puerto Limón, sus colegas del U-172 habían logrado hundir varios barcos cargueros que eran gringos y que estaban en ruta a Inglaterra. Cuando terminó ese encuentro, el capitán Aquiles del U-161 y de solo 32 años se dirigió al puerto Limón para poder hacer un ataque que alteraría el balance militar en toda esa parte. Pero, curiosamente, aquí hay algo curioso, y es que a favor de Estados Unidos, cuando ya había oscurecido completamente, el submarino subió a la superficie y se abrió paso entre todas las rocas y los bancos de arena que estaban ahí alrededor del puerto. La cosa es que el capitán conocía como muy pocos el Mar Caribe, porque lo había recorrido muchas veces como marino mercante anteriormente. Y anclado había un único barco, el San Pablo. Lo que pasa es que según la bitácora del U-161, exactamente un minuto pasadas las 10 de la noche, dos de los torpedos dieron de lleno en la nave, casi sacándola del agua y dañando gravemente las instalaciones portuarias. Sin saberlo, tocaron un nervio muy sensible de los gringos, porque este ataque los obligó a preocuparse no solo de la defensa del puerto, sino de toda la región para poder proteger el canal de Panamá. Y también hubo la consecuencia de radicalizar en el interior del país luchas sociales, políticas y todo ese tema, ¿verdad? La historia del capitán Aquiles termina terrible cuando misteriosamente el 27 de septiembre de 1943, a 250 millas al sur de Recife, en Brasil,
donde lo cubren aguas de más de 2 millas de profundidad. Parece bueno que se hundió en Recife, Brasil. Correcto, Sebas, y es que como parte de los hechos que vos decís arraigados por parte del hundimiento de este barco, 24 costarricenses murieron y 30 al menos terminaron heridos. Obviamente este suceso genera un impacto en Costa Rica y por parte del gobierno genera una enérgica reacción, resultando así que los costarricenses, los habitantes alemanes y italianos que estaban en el país recibieran literalmente toda esta descarga. Sí, las consecuencias, digamos, fue como que de los ticos no les cuadró ese bombardeo y pues obviamente se entiende, ¿verdad? Porque es como que mueren ticos, hay ticos heridos, ya están atacándonos a nosotros, entonces obviamente ya a quién le va a gustar eso. Sí, es que creo que es como un pensamiento muy humano el tratar de buscar con quién desahogarse, literalmente. ¿También? Sí, también. Sebas, y es que es así como el 4 de julio, por la misma razón, debido al hundimiento de este barco, se realizan varios saqueos y se realizan, por ejemplo, empezaron a apedrear los lugares y los, podemos decirle, negocios de todos estos ciudadanos alemanes e italianos que estaban en el país. O sea, literalmente ellos empezaron a recibir la peor parte, como dijimos antes, y fueron los que recibieron la peor parte debido a este ataque. O sea, así es que como consecuencia claramente de esto, la aplicación de las listas negras antes mencionadas se hizo todavía mucho más estricta. Y obviamente aumentaron las detenciones de extranjeros y la recién creada Junta de Custodia del Gobierno empezó a confiscar todos estos negocios de estos extranjeros. Ok, y aquí ya vamos a otro tema bastante polémico y es el campo de concentración que hubo aquí en Costa Rica, Juanjo, que aunque no me lo creas, hubo un campo de concentración. Sí. Resulta que, bueno, Calderón fue muy polémico por su trato con las minorías alemanas, italianas, japonesas que había en el país, ya sean inmigrantes o ciudadanos de esas nacionalidades, y empezó a llevarlos a arrestarlos y a llevarlos a un campo de concentración que se ubicaba en el Aeropuerto Internacional de La Sabana, cuando en La Sabana había aeropuerto, que es donde hoy está el Estadio Nacional, ¿verdad? Y algunos otros eran arrestados y deportados directamente a un campo de concentración que había en Estados Unidos. Y evidentemente las condiciones de este campo de concentración pues eran deplorables, ¿verdad? Vivían muy mal, los tenían muy mal ahí. Muchas de las propiedades, como dijiste, pues fueron confiscadas, le quitaron las propiedades a los alemanes que habían aquí, italianos, japoneses, y que a pesar de que después de que terminó toda la guerra y todo, algunas fueron devueltas, hubo otras que no fueron devueltas. Entonces ahí empezaba, ¿verdad?, el periodo oscuro de Costa Rica con estas personas. Aquí tenemos una fotografía del campo de concentración, de cómo era ese campo de concentración, ubicado exactamente en Avenida 10. Básicamente en 1942. Este está ubicado al costado oeste del cementerio de obreros, que es el terreno, es un terreno de la municipalidad de San José. En esta otra fotografía podemos ver las camas donde estarían internadas estas familias alemanas, pero en el club alemán. Entonces, como decíamos, algunos fueron enviados a Estados Unidos. Entonces vemos que el martirio no terminaba en un campo de concentración aquí en Costa Rica, sino que era el inicio más bien. Sí, digamos, algunos otros más bien eran enviados a Estados Unidos, y en Estados Unidos los utilizaban incluso como moneda de cambio para poder liberar prisioneros gringos a cambio de los prisioneros alemanes, italianos y japoneses que tenían en Estados Unidos. Y tras la derrota del Triple Eje y el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, muchos regresaron a Costa Rica sin ciudadanía, sin pertenencias y sin bienes. O sea, prácticamente, Juanjo, vinieron, a pesar de ser liberados, sin nada, digamos, a empezar de cero. O sea, ya ahí vos decís como, pucha, manda huevo, digamos, ¿cómo voy a iniciar de cero? Ya mi vida está arruinada. O sea, no. Y muchos probablemente hasta sus familias las separaron. Ajá. De hecho, qué increíble tomar la decisión de volver al país del que literalmente los desterraron. Exacto, y sin nada. O sea, es increíble eso. Correcto, Sebas. De hecho, ahora lo que yo les voy a hacer es enumerar una serie de decretos junto con la ley número 26
que esta ley lo que le permitía al Estado era subastar y confiscar bienes de estos ciudadanos mientras eran recluidos en el campo de concentración de la Sabana y aparte algunos eran deportados a los Estados Unidos. Entonces por acá tenemos el decreto número 11. Este dice que se suspendieron garantías y se colocaron bienes de súbditos enemigos bajo el control estatal. Tenemos el decreto número 6, que designó a la Oficina de Coordinación como controladora de esos bienes. Tenemos también el decreto número 9, que creó la Junta de Custodia de la Propiedad Enemiga y esta estaba facultada para intervenir cuentas, fincas y también empresas. Tenemos la ley número 26, que es la ley de bloqueo económico. Esta convirtió todo lo anterior en ley de orden público. Autorizó rematar propiedades sin indemnización previa y pagar con bonos de defensa. Según los archivos de la Junta, se confiscaron centenares de fincas cafetaleras y negocios por varios millones de colones. Conspiraticos, y es que para describirles un poco lo que era el campo de concentración, era un recinto que era de aproximadamente unas 2 manzanas de tamaño. Albergaba al menos o aproximadamente unas 400 personas, entre ellas eran niñas, hombres, niños y mujeres de nacionalidad japonesa, alemana e italiana. Y cuando este recinto se vio saturado, lo que se hizo fue deportar a estas o a parte de estas personas a Crystal City en Texas. Finalmente este campo de concentración fue cerrado en 1945 y los bienes que antes dijimos que fueron confiscados, la mayoría de ellos ni siquiera fueron entregados. En esta foto podemos ver el edificio que por años albergó a la librería Lehmann y fue parte de los bienes que fueron decomisados a familias alemanas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y que de hecho nunca logró volver a sus dueños. En 2019 la empresa abandonó el inmueble, que ahora básicamente lo que hace es albergar una tienda. Ok, relacionado con esto que vos mencionabas, Juan, de esta deportación que se hacía a Texas, básicamente el primer embarque de latinogermanos que llegaron ahí provenían justamente de Costa Rica, de aquí de la Sabana. Eran familias, ya como decíamos, ¿verdad? Alemanes, italianos, japoneses, que eran transportados en barco desde aquí hasta Estados Unidos, y en Estados Unidos los trasladaban en tren a Texas. Y para el año 1943 siguieron llegando zarpes, pero un poquito más pequeños, ¿verdad? Pero ya para final de ese año ya habían cientos de costarricenses allá en ese campo de concentración. O sea, costarricenses naturalizados, ¿verdad? Costarricenses nacionalizados, ya sean alemanes, italianos o japoneses, que estaban por acá. Según un documento del Archivo Nacional, hubo 379 germano-costarricenses que fueron deportados. Prácticamente eso era como una cuarta o tercera parte de la población de alemanes que había aquí en Costa Rica. De hecho es casi que la cantidad que al inicio estaba en Costa Rica, que fue lo que mencionamos antes. Exacto, ya después fue creciendo y todo. De hecho, Juanjo, una de las familias que fueron trasladadas aquí a Texas llevó un brote de sarampión, provocó un brote de sarampión a todo eso y tuvieron que ser aislados, ¿verdad? O sea, es increíble que hasta esas cosas, pues, cómo afectaban, ¿verdad? A la población, pobrecillos, porque tenía que, a pesar de que el lugar era, digamos, eran lugares con condiciones no humanas, imagínate sumarle a eso un brote de sarampión. Pero era de esperarse, Sebas. O sea, yo siento que tal vez las mismas condiciones en las que estaban expuestos, pues ayudó a generar un brote de este tipo. Sí, también, exacto. Ok, conspiraticos. Entonces, ¿cómo era el trayecto que tenían que recorrer empezando desde San José hasta llegar al campo de concentración de Crystal City? Claramente todo tiene que empezar con un arresto inicial. Y tras los disturbios de 1942, la policía del país detuvo a varios sospechosos. Estos fueron llevados a la penitenciaría central, que es actualmente el Museo de los Niños. Una semana más tarde, los mismos hombres antes mencionados y después sus familias fueron llevados al nuevo centro de internamiento de la Sabana, que estaba a la par del antiguo aeropuerto. En diciembre de 1942, esposas y hijas fueron mantenidas por un tiempo en el club alemán
Esto literalmente lo usaban como una sala de espera hasta que llegara a zarpar un barco de deportación. Y a mediados de enero de 1943, ya en este caso familias completas fueron subidas a un tren nocturno. Esto era para que no fueran vistas y este tren iba rumbo al Pacífico de Punta Arenas. Y ya para este punto, lanchas eran las que los llevaban a el transporte militar. Ya en este caso les confiscaban lo que eran los pasaportes y el dinero que anduvieran ya listos para zarpar. Y por consiguiente, el barco atraca en Terminal Island en California y el INS interroga a cada adulto y los declara extranjeros que ingresan ilegalmente al país. Esto literalmente a ellos les da la potestad de poderlos tener, por decirlo así, hasta por un tiempo indefinido. Y ya para finalizar, Sebas, pasaron 2 días y una noche en un tren para llegar a Crystal City Family Internment Camp. Lamentablemente para este punto ya habían 40 casos de tosferina e impétigo y esto ocasionó que se tuvieran que aislar al llegar. Bueno, Juanjo, y tenemos 2 historias acá bastante interesantes sobre estas personas que fueron protagonistas en esta historia, ¿verdad? De los campos y que fueron, pues, de una u otra manera afectadas por este periodo de la historia. El primero es de la familia Gurk. Esta que vemos en pantalla en esta foto es la familia Gurk. Básicamente se puede decir que los hermanos alemanes Werner y Karl Oskar Gurk, ellos dejaron Hamburgo y se radicaron en Costa Rica. Werner se casó con la estadounidense Star Pate en 1936 y montaron un negocio de importaciones en San José. ¿Qué pasa? Que para 1940 ya su nombre aparece en la British Blacklist y en 1941 en The Proclaiming List de Estados Unidos. Le congelan las cuentas y empieza ya el declive de la empresa que habían montado acá, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasó fue que después Costa Rica lo que hizo fue empezar como el hostigamiento, ¿verdad? Congeló sus bienes, sus activos, sus propiedades y Karl Oskar fue arrestado y el hermano Werner pasó de arresto domiciliario a la penitenciaría. Esto cuando fue lo del torpedo al barco San Pablo. Y ya después pasó de la penitenciaría al campo de concentración en la Sabana. Y para diciembre de 1942, las esposas de ellos y los hijos que tenían edades de 1 a 2 años pasaron a estar recluidos en el club alemán en condiciones ahí horribles, ¿verdad? Y eran clasificados como un preembarque, como tal, digamos. No eran arrestados, pero los llevaban ahí. Y los tenían en ese estatus, ¿verdad? De que era un preembarque para ya después irse a Estados Unidos. Como una lista de espera, digamos, exacto. Como antes lo mencionaba, exacto. De hecho, en esta imagen podemos ver una foto de los integrantes. En la primera fila, pues, de izquierda a derecha, podemos ver a Werner, a Heidi, Hermida. Después en la siguiente fila podemos ver a Star, que está embarazada con Ingrid. Y Penny, y el que está arriba es Karl Oskar. Después, entre enero y febrero de 1943, las familias fueron sacadas de San José, pero curiosamente fueron en un tren nocturno que las llevó hasta Punta Arenas. Supongo que era para que nadie los viera, ¿verdad? Que nadie viera este transporte. Allí las subieron al transporte militar estadounidense USAT Puebla, así se llamaba, y estuvieron fondeados una semana. Ahí estaban hacinados, sin condiciones básicas de aire ni higiene. Y después, al llegar a la terminal Island, California, el Servicio de Inmigración y el FBI las interrogaron. Luego, un viaje de 2 días en tren las trasladó hasta el Crystal City, ese campo, ¿verdad?, de Texas, y entraron al campo el 12 de febrero de 1943. Básicamente 40 de los recién llegados presentaban tosferina y impétigo, que era lo que decía Juanjo, y estos fueron aislados inmediatamente. Entre 1943 y 1944 la vida dentro de ese campo se vivía como en los extremos, ¿verdad? Habían veranos que llegaban, imagínate, Juanjo, a los 45 grados. Los inviernos, habían tarántulas, había mucho polvo, los guardias estaban armados. Habían escuelas bilingües, algunos huertos y los trabajos se pagaban a 10 centavos la hora. Después en febrero de 1944 Karl Oskar lo repatriaron, se repatrió voluntariamente a Alemania. En ese entonces Alemania todavía estaba en guerra
y su hermano Werner prefirió quedarse en Estados Unidos para seguir defendiendo su caso. Después, Juanjo, en mayo de 1944 la familia salió del campo de Crystal City con el estatus internees at large y se estableció en Santa Cruz, California. Werner consiguió trabajo básicamente como suministrando víveres a los que vienen siendo los campamentos de mexicanos, de braceros mexicanos, y entre 1945 y el 46 enfrentaron varios intentos de deportación que pues al final fueron revocados gracias al respaldo que ellos tenían de los vecinos. Ya para 1952 Werner obtuvo la ciudadanía estadounidense, pero la familia nunca recuperó su finca ni el negocio que habían dejado en Costa Rica. Eso es la parte triste, ¿verdad?, que veníamos hablando. Imagínate, Juanjo, que ellos dicen que el acto más amable que ellos experimentaron en todo ese trayecto fue cuando un marinero le regaló un peine a uno de ellos. Y después, tras la guerra, Werner se enteró a través de la Cruz Roja de que Hamburgo había quedado devastada y de que su hermano menor Ulrich había muerto en 1945. Juanjo, entonces podemos ver cómo la familia Gurk pasó de ser emprendedores aquí en Costa Rica, de empresarios aquí en Costa Rica, a rehacer su vida en Estados Unidos y a no tener nada aquí. O sea, a viajar en trenes, a viajar en buques, a vivir en condiciones deplorables. Es como todo el giro 180 grados, ¿verdad?, que dan sus vidas por esto que pasó. ¿Y quién lo iba a pensar, Sebas? Que todo esto se iba a dar por un suceso que, aunque triste, tan menor como el hundimiento del barco. Sí. O sea, todo empezó de ahí. Juanjo, y la siguiente historia es sobre un hombre, Rodolfo, que también fue llevado a este campo de concentración desde Costa Rica hasta Estados Unidos. Vamos a verla por acá. Resulta que Rodolfo Peter Scheider nació en 1909 en la finca La Caja en La Uruca. Esto es básicamente en la Carpio, lo que hoy es la Carpio. Su papá, Guillermo Peters, él nació en Alemania y luego se vino a Costa Rica. Después volvió a Alemania para hacer servicio militar y se casó con la alemana Clara Scheider. Con ella después regresó a Costa Rica para dedicarse a la caficultura y aquí tuvo 5 hijos. Tiempo después compró algunas tierras en Sarchí para elaborar la tierra y sembrar caña de azúcar y café. Y después, al llegar la Segunda Guerra Mundial, Rodolfo y sus hermanos Wilhelm y Werner fueron deportados a campos de concentración en los Estados Unidos. Ojo, Juanjo, que Werner Peters de esta historia no es el Werner Gurk de la otra historia anterior, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos, por ser ciudadanos alemanes, aunque hubieran nacido en Costa Rica, los hijos, ¿verdad?, la travesía de Rodolfo inició en un campo de concentración en San José junto con su esposa y sus 2 hijas. Después fueron transportados en el ferrocarril al Pacífico con las ventanas tapadas. Aquí vemos que también ellos pues como que los tapaban, los enviaban en la noche para que no los vieran. Y al llegar a Punta Arenas, los Peters, junto con otras familias alemanas costarricenses, abordaron un barco sin conocer el destino. Ve que impactante, ¿verdad? Esta parte, Juanjo, de cómo ellos se tenían que subir a esos barcos sin saber a dónde iban. Su hermano Werner viajaba también junto con su esposa Ana, y una vez en el barco, que se llamaba Barco Puebla, fueron custodiados en el área de las bodegas bajo vigilancia todo el rato, ¿verdad? Según un archivo norteamericano, Rodolfo y su familia primero llegaron en California, donde fueron rociados con DDT, que era básicamente una insecticida que era usado para combatir las plagas en los cultivos. Luego se les envió a Crystal City, en Texas, y allí los separaron en pabellones separados y trabajaron en agricultura, en limpieza y en la cocina. En esta imagen podemos ver cómo se veía Rodolfo Peters cuando fue llevado al campo de concentración estadounidense. Un año después, las familias Peters fueron deportadas a Alemania por un intercambio con hombres de negocios y turistas, que era lo que mencionábamos, ¿verdad?, que estos se convertían en moneda de cambio. Y después llegaron a Heidelberg el 11 de marzo de 1944 en plena guerra. Allí estuvieron unos años y después de esfuerzos diplomáticos para poder regresar a Costa Rica lo lograron en 1946. Peters trabajó para constituir de nuevo todos sus negocios familiares en el café y el azúcar. Después colaboró en el país como director de la junta directiva de Oficina del Café. Y finalmente, en un viaje por Miami, tuvo un infarto de miocardio. Por recomendación médica tuvo que ir a México y mantenerse allí en un hospital especial.
Estuvo ahí por un año hasta que murió el 27 de febrero de 1965 a los 55 años. Justamente, Juanjo, sus restos están en el cementerio general. De hecho, nosotros hicimos un video justamente de los cementerios. Ahí mencionamos que hay varias pues celebridades ticas, ¿verdad? E incluso hay una parte, una sección donde están judíos, cementerios, sí. ¿verdad? ¿Te acuerdas que estaba como separado? Entonces, bueno, con estas dos historias podemos ver, Juanjo, cómo ya, digamos, contados por el Archivo Nacional o por datos históricos, cómo realmente estas historias se viven y se vivieron en familias, cómo lo vivieron ellos, con sus hijos, con sus esposas, y cómo era o sea, era una travesía bastante complicada, Sí. impactante, no sabías a dónde ibas a ir, o sea, era bastante trágico todo esto. Sí, Sebas, exacto. Y por lo menos también deja de notar bastante cómo las dos familias se volvieron a superar en ese sentido al regresar al país. Juanjo, y de estas dos historias, de estas dos personas, ahora pasamos a un mito de un posible monumento nazi o unos posibles monumentos nazis que hay aquí en Costa Rica. No sé si vos habías escuchado algo al respecto. Yo sí he visto algunas fotos de eso, de que en Mochomogo está y toda la cosa, pero no sé No, si vos... yo sinceramente, la verdad es nuevo. Ujú. Yo hasta ahora lo escucho y sí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Sí, exacto. Pero bueno, vamos a contar un poco sobre la historia de esto para esclarecer a ver si realmente es un monumento nazi o no. Resulta que en 1931 el ingeniero hidráulico italiano Alberico Angelini, que recién había llegado a Costa Rica, él lo que hizo fue arrendar 20 hectáreas en el Alto del Fierro, y en esta zona habían unas fuentes que eran las fuentes del Padre Carazo. Este era un sistema viejo de captación de agua, y de hecho pues este terreno estaba en abandono. Y en 1937 él lo que hizo fue proponer a la Municipalidad de San José diseñar estas obras de manera gratis para restaurar estas fuentes, a cambio de que la municipalidad pagara los materiales y la mano de obra. Después, entre 1938 y 1940, él las construyó 5 fuentes. La número 2 fue como la más imponente, que podemos imaginarlo como un muro de concreto con piedra de 135 metros de largo por 8 de alto, y le puso jardines, una escalinata, una explanada y un pedestal piramidal que aquí es donde está la parte simbólica, ¿verdad? Que era que este pedestal piramidal era coronado por un águila del estilo romano, como un homenaje a la grandeza del Imperio Romano por la ingeniería que conocemos de los acueductos de ellos. Ya para 1941, cuando se dio el traspaso del terreno ya al Ministerio de Agricultura y Ganadería, se dio por terminado el proceso con Angelini, y en 1961 la propiedad pasó ya a ser de la IA, que para variar no le dio mantenimiento, y pues así se abandonó y nació el mito urbano de que este era una obra nazi, ¿verdad? Se decía que Adolf Hitler planeaba celebrar su victoria mundial en una granja en el Alto del Fierro antes de dirigirse a Argentina para celebrar su conquista de América del Sur. Según esto, el sitio había sido estratégicamente diseñado con un acueducto secreto para poder abastecer a comunidades alemanas e italianas que supuestamente se establecerían en la zona. También, de hecho, se decía que el águila, mirando hacia la derecha, era como un tipo de símbolo nazi, que supuestamente el monumento estaba construido sobre un manantial, como un símbolo ario de pureza. Incluso se llegó a decir que el acceso era pues dificultoso, ¿verdad? Y la falta de electricidad permitía ceremonias secretas, que eran iluminadas con antorchas y demás. Ninguno de estos elementos tiene un fundamento histórico. Realmente la evidencia demuestra que se trató de un proyecto de restauración de infraestructura hídrica y de paisajismo, digámoslo así. Y el mito se construyó décadas después, pues alimentado por la estética de este lugar, ¿verdad? De que estaba abandonado, que la ignorancia también de la gente que no sabía que pues eso tenía un contexto histórico, y realmente lejos de ser un monumento nazi, el lugar es una muestra olvidada del patrimonio urbano en Costa Rica. Sebas y conspiraticos, yo por último acá les traía 3 daticos adicionales referentes a todo este tema de los nazis. El primer datico,
al parecer lo que se dice es que Hitler tenía un total conocimiento de Costa Rica y él mandó gente de la SS a hacer como un estudio del país, porque al parecer lo que él pretendía era tomar a Costa Rica como sede central en el momento de expandirse a América. Qué loco, mae. Y podemos ver que, bueno, con todo lo que estuvimos viendo, leyendo y contando, pues no está muy alejado de la realidad. Sí, en realidad, o sea, igualmente él al mandar una carta y demás, o sea, el conocimiento de Costa Rica lo tenía desde el principio. Seguro quería expandirse del centro de América hacia el sur y hacia el norte. Tal vez, yo siento que tal vez esa era como la teoría que él tenía, o sea, casi que Costa Rica es el centro de América, entonces tal vez pretendía que de ahí tenía como una sede, literalmente, para expandirse a todo lado. Sebas, y como segundo datico, tenemos que el antiguo edificio Don Bosco, el de Paseo Colón, tiene varios túneles que conectan ese edificio con varias iglesias de San José. Veamos que es que varios de los salesianos eran italianos, entonces ellos ya se veían venir esta persecución y por ende decidieron hacer estos túneles. Qué rajado, ¿ah? Como, o sea, pensar que tal vez ellos sí fueron. Bueno, es que habría que ver si alguien nos puede confirmar o desmentir este mito. Ajá. Pero si es verdad, pues que, o sea, como que visionarios, ¿verdad? También. Sí, qué inteligentes. Sí, o sea, sí. que cualquiera decidiría huir y estos decidieron hacer túneles para poder. Sí, está increíble ese dato, porque sí se sabe que en San José hay túneles en varios lugares que conectan con la catedral. Justamente tenemos que hacer un episodio de eso. Pero este en particular no lo sabía, honestamente. De hecho, el tercer datico es similar, con túneles. Ah, ok. ¿Y cuál es ese datico? Es que en la escuela Roosevelt y en el Museo Nacional también se encontraron debajo de ellos estos túneles. Ah, pucha, qué rajado, ¿eh? Sí, no, digamos, esos datos de los túneles honestamente no los conocía enfocado a esta parte de los nazis, ¿verdad? De la persecución, pero sí está chiva como para que alguien nos lo confirme o lo desmienta, que tal vez conozca un poco en los comentarios para poder tener una información más exacta, sí, más clara de esto. Y ver si también estos túneles están interconectados, ¿verdad? Ajá. Porque tal vez sería increíble, o sea, es casi que tener debajo de nosotros un mundo aparte. Un mundo, sí. Bueno, llegamos al final del episodio de hoy, de la noche número 17. Esperamos que les haya gustado un capítulo un poco trágico, bueno, un poco no, bastante trágico, sí. Un capítulo, una hoja negra en la historia de Costa Rica también, por el tema del campo de concentración y todo, pero que bueno, que forman parte de la historia de nuestra sociedad. Háganos saber qué piensan ustedes de este tema en los comentarios, si conocen alguna historia de algún pariente que tuvieron en su pasado, o algún amigo o algo que conozcan que pueda aportar al tema, pues sería bastante beneficioso. Sí. Y nos vemos en la siguiente noche número 18, Juanjo. Sí, nos vemos, Sebas. Ya casi llegamos a los 10,000 suscriptores. Ajá. Y recordarles que cuando lleguemos a los 10,000 suscriptores vamos a hacer el especial. De un tema bastante interesante que también nos han pedido. Un especial muy esperado, de hecho. Sí. Y para aquellos que tal vez son nuevos, por ahí pueden averiguar. Sí. Es muy bueno. Sí. Y también los invitamos a hacerse miembros premium. Recuerden, si les sobran 3 rojitos o 9 tejitas, pueden apoyarnos por acá en este proyecto. Y bueno, Juanjo, nos vamos entonces. Nos vemos.